No es necesario que tengan la respuesta correcta, pero por lo menos algo digan. Bueno, las distintas escalas termométricas son las distintas escalas que con el tiempo hemos ido teniendo para medir las temperaturas. Y yo voy a hacer acá el dibujito de 3 termómetros. En realidad no voy a hacer nada al dibujito de 3 termómetros, pero el dibujito me ha salido horrible. Vamos a copiar, hago un buen dibujo que existe en algún lugar. Espera. Ajá. Este está bueno. No está tan bueno esto. Vamos a ver otro dibujito mejor. Esperen que estoy googleando ahí. Primero le voy a poner a ver unas escalas. La escala más conocida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo era esto? Acá estamos. Taratán. Nosotros en física no vemos solo estas escalas. Muchas veces hablamos de escalas que hace rato que no se utilizan porque en realidad lo que me interesa es cómo ustedes pueden saber los valores de eso, de una escala cualquiera. Bueno, acá se les presenta las 3 escalas eh, más conocidas. La escala del medio es la escala Celsius, mal llamada escala centígrada. No porque no sea una escala centígrada, sino porque en realidad la escala Fahrenheit también es una escala centígrada. Vamos a poner nombre acá. Celsius. La que le sigue la escala Fahrenheit. Nunca me acuerdo bien cómo se escribe Fahrenheit. Por acá estaba, por acá estaba. ¿Dónde está? Ah, sí. Era Fa, H, Fen y otra vez H, Heit. Fahrenheit. Y la escala Kelvin. Bueno, los termómetros son dispositivos. Yo voy a hacer acá un bulto termómetro que básicamente es un bulbo de vidrio, es un tubo de vidrio que dentro tiene un tubito muy finito, muy pero muy finito. Y ahora ya lo estoy dibujando grueso. Y ese tubito finito
termina en un bulbo, que es un depósito de mercurio. Bueno, acá también parte del vidrio se hace más grueso. Y en general tenemos mercurio hasta un determinado nivel. La versión moderna de esto, si yo me quisiera hacer un termómetro en la actualidad y calibrarlo con la escala Celsius, que es la que nosotros utilizamos, que de vuelta es la que generalmente se le mal llama centígrada, lo que tendría que hacer primero es poner a ese termómetro, que por el momento no tiene ninguna marca, dentro de un recipiente que contenga agua y hielo. Traigo un montón de hielo, le pongo un poco de agua, lo dejo un rato ahí, lo dejo bastante así ahí. Cuando vuelvo, ya algunos hielos ya se han derretido, pero bueno, está más o menos ahí. Entonces ahí lo sumerjo a mi mercurio, a mi termómetro. Entonces esta parte, sí, el nivel de mercurio va a llegar a algún lugar. Bueno, le hacemos una marquita a ese lugar. Le hacemos una marquita a ese lugar. Ahora al mismo termómetro, no lo voy a dibujar al mismo termómetro ni lo voy a copiar porque ya he visto que eso me demora mucho tiempo. Pero al mismo termómetro lo llevo ahora a otro recipiente que yo lo tenía quizás ya preparado, que el cual estaba en una hornalla y que tenía agua hirviendo. Estos son las burbujitas de aire. Y lo coloco ahí de vuelta al termómetro. Que hagan de cuenta como que este mismo termómetro, nada más que está colocado ahora en la olla que tenía agua hirviendo. Obviamente el nivel de mercurio empieza a subir. ¿Por qué sube el nivel de mercurio? Porque se dilata, porque aumenta su volumen con la temperatura. Y dilatación es un tema que vemos también ahora, antes que se termine este cuatrimestre. Más, la próxima clase vamos a ver dilatación. Hoy liquidamos todo lo que es termometría. Bueno, el nivel de mercurio empieza a aumentar, llega más alto, más alto, más alto, y vemos que llega hasta un lugar y se queda clavado en ese lugar. Bueno, le hago también ahí una marquita. Esta marquita que yo le voy a hacer va a corresponder a lo que vamos a llamar los 100 grados Celsius. Y la marquita que tenía cuando estaba en la mezcla de agua con hielo fundiéndose es lo que vamos a llamar los 0 grados Celsius. De ahí en más lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a hacer 100 divisiones. Entre el 0 y el 100 hacemos 100 divisiones. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y cuando llegamos acá tenemos que ir de vuelta llegar al 100. Bueno, el asunto es que exista 100 divisiones. Las cositas que estoy diciendo ahí son las supuestas 100 divisiones. Cada una de esas divisiones es lo que corresponde a 1 grado Celsius. Si de vuelta quisiéramos actualmente calibrar un termómetro, pero en la escala Fahrenheit, podríamos repetir el mismo experimento, nada más que cuando lo colocamos ahí en la mezcla de agua con hielo, en vez que corresponda al 0, vamos a hacer que en la escala Fahrenheit tenga un 32. Y cuando lo colocamos en la mezcla que tiene agua con agua hirviendo, en vez de colocar el 100, vamos a hacer que coloque un 212. Y vamos a dividir a esa escala no en 100 divisiones, sino que la vamos a dividir en 180 divisiones. Y cada una de esas divisiones corresponderá a lo que es 1 grado Fahrenheit.
hay que notar que tanto grados Celsius como grados Fahrenheit tienen el cerito. Los que están con Kelvin, básicamente hacen, si quisiéramos de vuelta, en la actualidad, calibrar un termómetro, pero en la escala Kelvin, cuando lo pusiéramos, cuando lo pondríamos en la mezcla de agua con hielo, en vez de que esté en cero como en la escala Celsius, tendría que estar en 273. Bueno, acá le dice con muy bien dicho que en realidad es 273,15, pero nosotros a la hora de hacer los cálculos vamos a considerar que son 273, ¿no? Y lo mismo que cuando lo ponemos en la mezcla de agua hirviendo, en vez que llegue ahí a la marquita del 100, vamos a hacer que corresponde que llegue a la marquita del 373. Y de vuelta dividimos entre 273 y 373, hay 100, bueno, dividimos a esto en 100 divisiones y cada una de esas divisiones corresponderá a un Kelvin. Y noten que Kelvin no lleva cerito. No lleva el cerito. Este que está acá no lleva el cerito. Es simplemente Kelvin. Y se lee así: 273 Kelvin. No se dice grados Kelvin, se dice directamente Kelvin. Esa es la manera correcta de hablar. ¿Alguna pregunta hasta el respecto hasta el momento? ¿Alguna duda? Yo, profe, es como que si se manejan con la misma unidad, pero tienen distintos puntos de origen, puede ser, Eh, Hablando entre quién y quién. entre los grados Kelvin, Celsius y el otro. Bueno, lo que te podría aceptar como que tienen distinto origen entre el Kelvin y el Celsius. El Fahrenheit no, a menos que cambiemos qué quiere decir que tienen distintas unidades. ¿Qué quiere decir con eso? Que como que tiene la misma unidad pero que está corrido el cero. ¿Cuál es para vos la unidad? Porque tipo siempre decían que no se suma perro con gato Está y bien. creo que acá estamos haciendo eso, digamos. Por ejemplo, hemos hecho un problema en tecnología mecánica, creo, que era de sumar esto y lo pasamos directamente a lo otro sin hacer ninguna conversión, tipo solo la sumada de la diferencia de origen sería. Está bueno, bueno, y eso también tiene que ver con lo que yo les decía. Esto ya lo han visto en tecnología mecánica. O sea, yo no le quiero, yo cuando le pregunto eso no le estoy diciendo, bueno, entonces no se lo voy a explicar yo, ya se lo han explicado, de ninguna manera. Simplemente lo que quiero decir con que muchas veces lo que han visto en tecnología mecánica va a complementar esto, otras veces va a ser el revés, lo que han visto en tecnología mecánica, o sea, lo que ven en física los va a ayudar a entender lo de tecnología mecánica, y algunas veces medio como que es distinto. Yo siempre hablo de esto porque, bueno, es una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Suponete, el profesor de física te dice que no se pone cerito en el Kelvin. Y el profesor de tecnología mecánica, cuando vos no le pones cerito, te corrige. Y bueno, obviamente podríamos pensar, bueno, alguno de los dos profesores está equivocado. Sí, pero traten de no ponerse en contra de la gente. Yo le puedo decir que algunas veces los profesores lo toman muy mal eso, ¿ah? Que uno los corrija y les diga, no, no es así porque en física me han dicho, o no es así porque en tecnología mecánica me han dicho. En particular siempre digo, bueno, hay cosas que tienen que ver con la tecnología que yo obviamente agacho la cabeza porque no tiene nada que ver con lo mío. Y hay cosas que tienen que ver con física que yo le voy a decir, bueno, las otras personas están equivocadas, pero también les digo, no les lleven la contra porque algunas personas no lo toman bien. Y yo tengo argumento para decirle por qué es como yo digo.
hay un organismo internacional que te dicen cómo se tienen que escribir las unidades. Ya le he dicho varias veces que el gramo no es GR, que segundo no es seg. Bueno, las cosas se escriben de determinada, que el kilogramo no es con K mayúscula. Hay un organismo internacional que se encarga de decir cómo se tienen que escribir las cosas. Ahora, que en la vida práctica uno lo escriba muchas veces como quiera es otra cosa. Yo lo que estoy hablando muchas veces es cómo se deben hacer. Este, pero que muchas veces en la realidad las cosas se hacen de otra manera. Bueno, sí, está bien. Pero yo por lo menos les quiero decir que hay una manera correcta, ¿no?, de hacer eso. Bueno, y volviendo a esto, siempre surge la diferencia entre lo que dice una materia y lo que dice otra materia. Yo les cuento así, también esta clase se trata de contarle un poco la historia. ¿No le parece extraño que los del grado en Fahrenheit hayan elegido que el punto de que cuando lo ponían en el agua con hielo les dé 32 y cuando lo pongan con agua hirviendo hayan puesto 212? ¿No suena más lógico lo que ha hecho Celsius? O Yo creo sea que que sí. sí, bueno, lo que pasa es que Fahrenheit no ha hecho lo que yo le estaba diciendo. Por eso que yo le decía, si nosotros lo haríamos ya desde una época moderna, lo haríamos, podríamos hacer para construir un termómetro en la escala Fahrenheit, podríamos este, poner ese termómetro en una mezcla de agua con hielo, ponerle ahí una marquita que va a corresponder luego al cero, después ponerle en agua hirviendo y hacer una marquita que corresponda al 212. Pero en realidad Fahrenheit no ha hecho eso. Lo que pasa es que Celsius toma lo que se llaman dos puntos fijos. Puntos fijos son temperaturas a las cuales suceden unos fenómenos y como que siempre suceden a esa temperatura. Por ejemplo, el agua con el hielo, si yo pongo hielo, tengo un cacho de hielo enorme, un témpano de hielo, y supongamos que lo pueda sacar y lo ponga en un recipiente, el hielo se va a empezar a fundir cuando el hielo llegue a los 0 grados Celsius. O sea, eso me asegura que esa mezcla de agua con hielo va a suceder siempre a una temperatura fija. Lo mismo que el agua hierve. El agua hierve en condiciones normales siempre a 100 grados Celsius. Entonces, Celsius buscó dos cosas que sucedan o cosas que sucedan a temperaturas que eran más o menos fijas, como el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua. Bueno, pero Fahrenheit utilizó otra cosa. Fahrenheit utilizó otra cosa y a una de esas cosas también dijo que era el 0 y a otra cosa también le dijo que era el 100. Y lo que pasa es que eso ya medio, bueno, no es que quedó en desuso, sino que en general cuando uno cuenta esta historia, lo cuenta desde el punto de vista de Celsius. Y en ese sentido, por eso que dice, bueno, la temperatura de fusión del agua en la escala Fahrenheit corresponde eh, a 32 grados Fahrenheit obviamente, y el punto de ebullición del agua corresponde a 212. Pero históricamente, Fahrenheit no lo hizo así. Fahrenheit también tomó cosas que sucedían a dos temperaturas que él sabía que era siempre la misma, y a una dijo, bueno, esto va a ser el 0, y a otra dijo, bueno, esto va a ser el 100. Y de ahí en más dividió en 100 partes iguales, y cada uno de esos fue un grado Fahrenheit. O sea, hizo lo que uno normalmente haría, así ahí, y está perfecto. Eh, lo que pasa que de vuelta, en la actualidad medio como que no se habla, cuando se explica esto, no se habla de esa parte. Y en realidad es medio historia, nomás no afecta en nada lo que uno va a decir. Eh, bueno, ¿se entiende lo que quería decir? Bueno, quizá les quede una duda. ¿Cuáles han sido esas cosas que han tomado
Fahrenheit. ¿Qué cosa tomó Fahrenheit como 0 y qué cosa tomó Fahrenheit como 100? Bueno, se lo voy a decir si quieren, pero eso es medio cultura general nomás. Fahrenheit tomó como 0 lo que se llama una mezcla de agua sobresaturada en sal. Cuando yo mezclo, o sea, si yo tengo un vaso con agua y le echo un poco de sal, una cucharada de sal y remuevo, en determinado momento ya te, como que dejan estar los granitos de sal, porque yo le había tirado, la sal se disuelve. Y si le echo más sal, bueno, remuevo más y la sal se disuelve. Y le echo más, y lo remuevo y la sal se disuelve. ¿Y eso es así por siempre? No, eso no es así por siempre. Llega un momento que la mezcla se satura. ¿Y qué quiere decir que se satura? Si la mezcla está en el punto de saturación, hasta el momento está solo agua, o sea, agua con sal, pero disuelta. Ahora, si ya está ahí saturada y yo le echo exactamente un poquito más de sal, una media cucharadita, vamos a decir, la pizquita de una cucharadita, le echo, por más que remueva, esa sal no se va a disolver. ¿Y qué pasa si no se disuelve? Y bueno, se va al fondo. Se va al fondo y se queda ahí como granito de sal. Ya el agua tiene tanta sal que ya no admite más sal. Y por más que yo le eche más sal, se va a quedar en el fondo la sal. Bueno, eso se conoce como una mezcla de agua y sal sobresaturada. Ya está por encima del punto de saturación. Ya no le podés echar más sal. Bueno, esa mezcla de agua con sal sobresaturada se congela a una temperatura muy especial. A una temperatura que también es tan constante como la temperatura que, a la cual se funde el hielo. ¿Mm? Bueno, esa fue la temperatura que Fahrenheit eligió como su cero. ¿Y qué temperatura eligió como su 100? Bueno, la temperatura del cuerpo humano. Porque nosotros, en realidad, cuando estamos medio grado por encima de nuestro valor normal, ya tenemos fiebre y por lo tanto estamos enfermos. Entonces, la temperatura, él dijo, bueno, pero el ser humano es una persona que siempre tiene la misma temperatura, entonces elijamos a esa temperatura como el 100. Entonces, en vez de ponerlo al termómetro ahí en la mezcla de agua hirviendo, lo que hizo fue ponerse al termómetro debajo de la axila y esperó un buen rato, esperó unos minutos y después sacó, vio que estaba en determinado lugar y le hizo ahí una marquita y ese era su 100. Pero Fahrenheit hizo algo muy parecido a lo que hizo Celsius. Eligió dos puntos fijos y a uno le puso que era el 0 y a otro le puso que era el 100. Pero eso ya se perdió, en la historia ya se perdió. Además tiene mucho sentido lo que hizo Fahrenheit. La escala Celsius, si utilizáramos la escala Celsius en el lugar donde vivía Fahrenheit, ¿en qué lugar vivía Fahrenheit? Ni idea, profe. Pero por el apellido quizás sepamos. Por el, Alemania. cerca, en Inglaterra vivía Fahrenheit. Este, Esa es una escala que se utiliza muchísimo hasta el día de hoy, se utiliza en Inglaterra y en Estados Unidos, la escala Fahrenheit para medir la temperatura. También forma parte del sistema inglés. Eh, en Inglaterra hace mucho frío. Las temperaturas normales están por debajo de nuestros 0 grados Celsius. Entonces lo que él no quería era que suceda eso. No quería que la temperatura normal sea negativa. Entonces por eso él inventó una escala que básicamente tiene un cero mucho más bajo que el cero de la escala Celsius. ¿No? Entonces, para que en un día normal tenga una temperatura, qué sé yo, que no sea negativa. A eso es lo que yo voy. ¿No? Entonces, eh, pero lo hizo por esa razón, o sea, porque a él la escala que él había inventado Celsius le parecía, no, dice, esto nos va a dar número muy complicado para nosotros, número muy complicado. Mejor trabajemos con esta escala. En la época que Celsius y Fahrenheit hacen esos descubrimientos, que no,
no hay mucha diferencia en tiempo entre ellos dos. Tampoco es un descubrimiento, sino que proponen esas dos escalas. Había como 30 escalas distintas para medir temperatura. Y históricamente hay como 50 escalas para medir temperatura, ¿no? Nosotros vamos a ver únicamente 4. Vemos estas dos escalas, que en realidad son dos escalas centígradas, la Fahrenheit y la Celsius, y vemos dos escalas absolutas. Una de esas escalas absolutas es la Kelvin. Y ya vamos a hablar después por qué la Kelvin es una escala absoluta. Y la otra escala absoluta es una que capaz que la hayan visto también en tecnología mecánica. ¿Qué otra escala más han visto? Bueno, supuestamente este es el dibujo de un termómetro, ¿eh? Voy a hacer una línea vertical, ¿no? Pero en ello, y acá hay un punto muy especial, lo que se llama el cero absoluto, que todavía no sabemos qué es, pero si ya lo han visto en otra materia, quizás es bueno que me lo comenten nomás, pero por comentarlo, no porque en base a eso yo les diga, bueno, es como ya han visto, ¿eh? A ver, espera. Bueno, la otra escala que vemos o que vamos a ver nosotros es la escala que se llama, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Rankine se escribe, Rankine, creo que me suena por como está escrito. Y la simbología es con una R mayúscula y sí tiene un cerito, ¿eh? Y la correspondencia es que el agua, el punto de congelación del agua está en los 492, el punto de fusión del agua está en los 672, y como toda escala absoluta, el cero está en el cero, ¿no? Estas dos son escalas absolutas. Las dos del medio son escalas centígradas. De vuelta, también a la hora de resolver problemas, esto es como anecdótico nomás lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, sí es importante que sepan cuáles son las escalas absolutas y cuáles son las escalas centígradas. Esto le pongamos el nombre entonces acá, escalas absolutas. Ya le voy a explicar en algún momento por qué son escalas absolutas. Absolutas. Pero ahora vamos a lo que me interesa, y por lo tanto lo que les interesa también a ustedes. Eh, a ver, disculpen, ¿estaba bien este valor? Sí. Lo que me interesa es cómo encontrar la equivalencia de una escala a otra escala. Y seguramente muy diferente con respecto a lo que han utilizado en las otras materias, que todo el mundo le dice, bueno, empleamos esta formulita nomás y listo. Sí, está bien, tenés toda la razón, podés emplear esa formulita nomás y listo. Yo tampoco no tengo ningún problema que utilicen ninguna formulita para pasar de una escala a otra escala. Ahora sí, lo que le tengo que decir es que cuando vayan a rendir una prueba de esto, muy probablemente les den una escala que ni siquiera se la haya nombrado ahora, o en una escala que hace más de 200 años que no se la utiliza. O sea, en una escala que no son ninguna de estas cuatro.
Y alguien dirá, bueno, ¿cómo es eso que me enseñan una cosa pero me toman otra? Y bueno, porque ahora te voy a enseñar cuál es el método universal este, para sacar la equivalencia en cualquier escala. ¿M? Y eso es lo que seguramente le voy a pedir si tienen que alguna vez resolver un problema con respecto a esto. Y lo vamos a hacer con una equivalencia entre, el ejemplo lo voy a dar entre estos dos valores. Yo tengo un valor en grados Celsius, que simplemente lo voy a simbolizar con la letra C, y quiero ver qué valor le corresponde en la escala Fahrenheit, que simplemente lo voy a denotar con la letra F. Ahora, lo que también les quiero explicar es qué es lo que voy a hacer. Yo en el fondo voy a hacer, y esto es una idea mía, la interpretación de lo que yo hago. Yo sé que lo que yo voy a hacer es algo que se conoce como método de interpolar. Yo voy a hacer una interpolación. Eso matemáticamente es así. Pero a mí me ha parecido siempre, y me parece bueno explicarlo, que es en realidad como utilizar Tales, el teorema de Tales. ¿Alguien se acuerda de lo que decía el teorema de Tales o lo que dice el teorema de Tales? ¿Qué dice el teorema de Tales? En que si dos líneas comparten una arista sería, creo, y una se divide en poner en tres y trazamos de punta. No, no, no me se explica, profe, pero no me se explica. Bueno, Tales parte de lo siguiente. Te agradezco que hayas por lo menos intentado acordarte. Tales dice, si tres o más, o sea, yo me lo acuerdo como una canción, porque está también la de Lelutier que habla acerca del teorema de Tales. Si tres o más paralelas. Si tres o más paralelas. Si tres o más. Ahí tenemos las tres paralelas. Alguien diría, ¿y por qué no lo he hecho igualmente espaciada? Y bueno, porque si no me quedaría muy fácil. La idea es justamente mostrarla con esto. Si tres o más paralelas son cortadas por dos líneas secantes. ¿Qué quiere decir líneas secantes? Bueno, líneas que no sean paralelas, líneas que formen como un ángulo entre ellas. Como por ejemplo, pueden ser, por un lado, esta línea y por otro lado, esta línea. Los segmentos correspondientes son proporcionales. Si tres o más paralelas son cortadas por dos líneas secantes, sus segmentos correspondientes son proporcionales. Lo mato con eso, ¿verdad? Porque, o sea, ¿qué corno habrá querido decir? Y bueno, básicamente lo que quería decir es que la proporcionalidad es algo que se habla mucho en matemática. Este segmento, que yo voy a llamar el segmento A, también le podría llamar A, B, qué sé yo, es proporcional, capaz que me convenga llamarlo así. Este segmento AB es proporcional a este segmento XY. O sea, es el segmento proporcional. Y este otro segmento, BC, es proporcional a este otro segmento, YZ. Y matemáticamente, ¿cómo se dice eso? Bueno, se dice que AB es a XY como BC es a YZ. Y con números, ¿cómo es esto? Y bueno, te está diciendo que si esto vale 2, esto vale 8, esto vale 5, entonces, bueno, digamos que ¿cuánto vale la longitud de esto? Te está diciendo
que 2 sobre 5, perdón, que 2 sobre 5 es lo mismo que 8 sobre, bueno, le llamamos X, pero bueno, ahí es mi incógnita, ¿eh? Y de acá entonces despejamos cuánto vale X. Eso básicamente así es como se utiliza tales para resolver el problema. Y lo que decías vos con respecto a que si comparten un vértice común, tenés toda la razón. Se puede también ver así. Y la idea para verlo así es que a este segmento, al segmento este azul, que lo estoy marcando ahora, yo lo puedo correr ahora y lo puedo dejar acá a la par de este. Entonces ahí sí comparten un vértice común. Pero bueno, si no comparten un vértice común, es como que están separados. Si esta línea estaría unida, es como... Si lo corro, como lo he dicho, es que compartiría un vértice común. Y seguramente alguien se está preguntando en este momento, ¿y qué tiene que ver esto con lo que tenemos que hacer? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Solo hay que darse cuenta. Cero, 32, 100 y 180. Y yo voy a poner un punto acá, punto C, y estoy buscando cuánto vale el punto F. Vale, sí. Capaz que para que resulte mejor, imagínense que este está como inclinado para que sean como estas dos rectas secantes, ¿no? Eh, pero en realidad no importa. Pero hablemos de la proporcionalidad, o sea, esto. ¿Se acuerdan que después como ejemplo de eso le he dicho, bueno, entonces esto es así? Entonces lo que tienen que pensar ahora es lo siguiente. Por ejemplo, lo podrían pensar así, podrían pensar que esto es a esto, como esta partecita es a esta partecita. Y ahora lo traduzcamos en lenguaje matemático. El primer esto. ¿Cuánto es eso? Si le quisiéramos poner un número basado en este otro número que yo tengo ahí. Véanlo como la longitud, si quieren. ¿Qué longitud tendría ese primer, esa primera llave? ¿Qué longitud tendría para ustedes esa llave? Esa primera que está señalada ahí. 20. ¿Por qué 20? No, no tiene 20. ¿Pero por qué 20? No sé de dónde sacamos ese valor. Porque se supone que 2 por X tiene que ser igual a 5 por 8. Tipo, multiplicando cruzado. No, 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 pero yo ya estoy hablando ya de mi ejemplo de mi ejemplo ya en las temperaturas, ¿ah? Ajá. Por eso le digo, acá, esta primera llave, ¿cuál vendría a ser la longitud de esa primera llave? ¿100? 100. Y la longitud, ese 100, ¿cuánto vendría a ser la longitud de esta? Perdón, no es ahí 180, ¿eh? Yo lo estoy mareando a ustedes, porque esto no es 180, ¿eh? Disculpen. Entonces,
212. Porque corresponde a este valor, 100 y 212. ¿Eh? ¿Y cuánto valdría esto? Si está bien, perfecto, el primero vale 100. ¿Cuánto vale el segundo? Y de vuelta tomélo como la longitud. La longitud desde el 212 hasta el 32. 180. 180, que es la diferencia entre 212 menos 32. ¿Y cuánto vale esta longitud? La longitud de esa llavecita corta. 0. No. Bueno, esa va a quedar como C menos 0. O sea, C. ¿Y cuánto valdría la otra? Y bueno, esa es F menos 32. Y de acá podemos simplificar. Cinco noveno. Si lo dividimos todo en 20. Y de acá, según lo que me convenga, o según lo que me pidan, yo puedo despejar C. Si despejo C, esto es igual a 5 noveno de F menos 32. O yo puedo despejar F. Y si yo despejo F, F es igual a 9 quintos de C, 9 quintos de C más 32. Yo le digo una cosa. Yo nunca jamás me he aprendido esta relación de memoria, ni esta relación de memoria. Sé que hay un 5 noveno, pero nunca me acuerdo si es 5 noveno o 9 quinto, nunca me acuerdo si hay un... El 32 se suma, no se suma, si el paréntesis lo afecta o no me lo afecta. Yo lo que me acuerdo es de esto. Sinceramente le digo así. Yo lo único que me acuerdo es de que a 100 le corresponde 212 y a 0 le corresponde 32. De ahí en más lo que hago es esto, lo hago rapidito y despejo lo que me interesa. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, si C, supongamos, si C fuera 60 grados Celsius, el valor que le correspondería en grados Fahrenheit sería igual, y lo único que tengo que hacer, en vez de, tengo que entrar con los grados Fahrenheit, y esta ecuación me va a dar la cantidad tengo que entrar con los grados Celsius, y esto me va a dar la cantidad, pero en Fahrenheit. O sea, estos son 9 quintos, reemplazar al C por 60, esto, ¿cuánto es? 60 dividido en 5, está de 12, ¿verdad? 12 por 9, que sería 12 por 10, serían 90, 90 más 18, sería 108. 108 más 32, bueno, entonces serían 140. 140 grados Fahrenheit. O sea, a 60 grados Celsius le corresponden 140 grados Fahrenheit. Y lo mismo que si yo tengo, qué sé yo, tantos grados Fahrenheit y quiero saber cuánto le corresponde en la escala Celsius, bueno, obviamente acá le introduzco los valores en grados Fahrenheit y la de arriba me va a dar la ecuación en grados Celsius. Pero para mí también es como que yo me baso en esta y de acá despejo lo que me interesa. De acá despejo lo que me interesa. Esto es lo más difícil, si hay algo difícil,
en este tema para hacer, que es pasar de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius. Porque pasar con las otras escalas es muy simple. ¿Por qué? Bueno, en parte yo ya le había contado, le he contado cuál es la historia de la escala Celsius, le he contado cuál es la historia con la escala Fahrenheit. Ahora sí le voy a contar la historia con la escala Kelvin y de paso vamos a ver por qué esa escala es una escala absoluta, que es muy interesante. No sé si es muy interesante, no sé si para ustedes va a ser interesante, yo sé que para mí es interesante. Pero lo que pasa acá es lo siguiente. Esto históricamente, esto es así. Mm, históricamente, le pongamos un título a esto que se llama escalas absolutas. Históricamente lo que pasó fue lo siguiente. En estos años que son los años 1800 y tanto, había realmente hay un gran avance en cuanto a la ciencia. Muchas personas se dedicaban a hacer ciencia y era redituable. Y había mucha comunicación entre la gente. Bueno, obviamente también había gente mezquina que no quería compartir lo que ellos hacían, pero básicamente había muchas publicaciones y la gente, digamos, trataba de descubrir algo, inventar algo, hacer un experimento de algo y demostrarlo al resto de la comunidad científica. Y una de esas personas, o sea, acá estamos hablando de la época de Boyle-Mariot, Gay-Lussac y todos los otros tipos que hablan, que capaz que lo hayan escuchado nombrar en química. Pero lo que la gente hacía era lo siguiente. Bueno, hay dos tipos de experiencias que son muy parecidas y a la vez son distintas. Yo voy a contar lo que sucede con esto. Esta cosa que lo dibujado en blanco es como un recipiente. Imagínense en un cilindro y la parte en verde es la tapa del cilindro. Adentro de ese recipiente lo que tengo es gas. Estos puntitos representan las moléculas de gas que obviamente están en estado de movimiento, toda la demás historia. Bueno, eh, la gente lo que hacía era, por ejemplo, podía medir cuál era la presión de eso y también podían medir cuál era el volumen, si sabían cuál era el área, o sea, porque saben cuánto vale la base y miden cuánto vale la altura. Entonces, en base a eso pueden medir cuál es el volumen. Y si le colocan por acá un termómetro, pueden medir cuál es la temperatura. Bueno, históricamente hay dos tipos de experiencias, las que se hacen a presión constante y las que se hacen a volumen constante, pero en realidad cualquiera de las dos me va a llevar a la misma conclusión. Supongamos que los tipos lo que pueden hacer es, manteniendo la presión constante, cambian el volumen de esto. O sea, para mantener la presión constante, lo que tienen que asegurarse es que la única presión que esté actuando sobre la capa exterior sea la presión atmosférica. O sea, que nadie lo esté empujando a esto, ¿eh? Nadie le esté ejerciendo una fuerza. Esta cosa verde, que es la tapa, pesa algo, bueno, y debido al peso de ese algo, es que no sale disparada. Pero los tipos lo que van a hacer es cambiar la temperatura y en base a eso va a cambiar el volumen. Lo que es muy fácil de entender
Bueno, creo yo que es fácil de entender. Ustedes después me dirán. Es que si yo lo voy calentando, el volumen de eso va aumentando. Uy. Una gráfica de volumen en función de la temperatura. Digamos la temperatura en grados Celsius. Lo que los tipos habían medido es que cuando la temperatura era de 0 grados Celsius, ese gas tenía un cierto volumen. A medida que aumentaban la temperatura, porque obviamente lo ponían a calentar esto, lo ponían dentro de, lo ponían debajo de una hornalla, entonces todo esto se calienta, aumenta la temperatura y ellos lo que ven es con que aumenta el volumen. Aumentaba más la temperatura y aumenta más con el volumen. Estos puntos representan eso, ¿eh? La relación que hay entre el volumen del gas, que básicamente es el volumen del recipiente, y la temperatura del recipiente, que también es la temperatura del gas. Y bueno, y obtenían estos puntos. Como ven, estos puntos se están alineando bastante bien. Bueno, ellos entonces, digamos, de pronto, bueno, le sacan el fuego, otra vez la temperatura disminuye, y en vez de ponerlo al fuego, digamos que le hacen bajar la temperatura. En vez lo sumergen en un recipiente que tenga líquido y le empiezan a hacer frío ese líquido, le ponen hielo a ese líquido. Entonces logran que la temperatura de eso descienda. Pero también se seguía manteniendo que todos estos puntos se seguían alineando bajo una recta. Lo cual está perfecto, digamos. Es que esto ya me quedó muy para acá. Un poco más para acá. ¿Qué más que mandar el computador? Bueno, obviamente esto en cuanto al bajar la temperatura, no lo pueden hacer por siempre. O sea, no pueden bajar la temperatura infinitamente. ¿Por qué no pueden bajar la temperatura infinitamente? Y porque en algún momento este gas se va a licuar. ¿Qué quiere decir que el gas se licúe? Que en algún momento este gas se va a transformar en un líquido. Ya van a aparecer gotitas, entonces ya no voy a seguir con las leyes de los gases. Todo gas en algún momento se va a transformar en líquido y bueno, ya de ahí en más las cosas ya no me va a servir. Pero lo interesante es que, y de ahí es lo que dicen los tipos, que si se hubiera podido seguir, como todo esto estaba, todos estos puntos están alineados bajo una recta, los tipos dicen, si hubiésemos podido seguir bajando la temperatura, hubiéramos llegado a un momento en el cual el volumen de todo eso hubiera sido cero, lo cual hubiera sido muy interesante. Entonces, la cosa es, ¿a qué valor de temperatura correspondía eso? Bueno, si estamos en la escala, como dice acá, centígrada, eso sucede a los menos 273.
Y si queremos ser precisos, sucede a los menos 273,15. Pero para nosotros vamos a quedar con que sucede en menos 273. Lo que pasa es que eso se hace con un gas, suponete oxígeno. Bueno, los tipos tratan ahora con otro gas, traen nitrógeno. Bueno, con el nitrógeno también les da que exactamente, obviamente también obtienen una relación lineal entre el volumen y la temperatura, pero lo más asombroso es que ven que también el volumen sería cero a la temperatura de menos 273. Lo prueban con todos los gases que tenían a mano en ese momento y a todos los gases les sucede exactamente lo mismo. A esta temperatura de menos 273, primero como que ya no podríamos seguir porque el volumen es cero e implica que esta parte verde está acá abajo. No podríamos tener ya un volumen negativo del gas. Incluso por otro lado, había otros tipos que estaban experimentando con hacer las cosas, y esto es más fácil quizá de entenderlo, manteniendo constante el volumen. ¿Y cómo mantenemos constante el volumen? Y bueno, es fácil, lo agarramos y lo soldamos a esto, a esta tapa verde, o le ponemos acá unas cosas para que esto no pueda ni subir ni bajar. Toda esta experiencia se hace a presión constante. Podríamos hacer una experiencia a volumen constante, que era como le decía, haciendo eso. Y lo interesante es que si graficamos cómo cambia la presión en base a la temperatura, también se vería exactamente lo mismo, un comportamiento lineal de la presión, y también veríamos que el cero de la presión se produce a esa misma temperatura extraña. Se sigue produciendo a los menos 273. Entonces dicen, algo está pasando en esta temperatura. Evidentemente no podemos bajar por debajo de esta temperatura porque quería decir que el gas tenga un volumen negativo o que la presión sea negativa. Entonces dicen, seguramente esta temperatura debe ser la más baja de todas. Y es ahí que dicen, entonces a este punto le vamos a llamar el cero absoluto. El cero absoluto en cuanto de temperatura. Y alguien dijo, bueno, yo voy a inventar entonces una escala que sea exactamente como la escala Celsius, nada más que tenga cero acá. Yo voy a medir las temperaturas a partir de este punto. Este punto va a ser mi cero. Pero cada grado, y eso quizá tenga que ver con lo que me decían al comienzo, cuando alguien me decía como que es lo mismo, pero cambiado de lugar el cero, sí. La escala, y la persona que hizo eso fue Kelvin. Kelvin dijo, perdón, temperatura y medida en Kelvin. Kelvin dijo, yo voy a inventar una escala que sea igualita a la de Celsius, nada más que tenga el cero puesto en ese valor, en esa temperatura que parece que no se puede alcanzar. Obviamente los ingleses también estaban haciendo lo mismo. O sea, habían hecho los mismos tipos de experiencias. Más, toda esta experiencia o la hacen ingleses o la hacen franceses. Y ellos, pero en realidad como ellos utilizaban la escala Fahrenheit, ven también que esa temperatura especial, en vez de estar a los menos 273, está a los menos 459 de la escala Fahrenheit. Entonces aparece otro tipo, y ese otro tipo, a ver, ahora sí quiero que me digan, ¿quién debe ser ese otro tipo? Ese otro tipo es Rankine. Rankine dice, bueno, yo voy a poner un cero en el mismo lugar de la escala Fahrenheit. Y que en realidad cada gradito mío en realidad va a ser igual que cada gradito de la escala Fahrenheit. Por eso acá también
hay 180 divisiones. Entre estos dos valores hay 180 divisiones y acá también hay 180 divisiones. De la misma manera que acá hay 100 divisiones y en la escala Kelvin hay 100 divisiones, porque cada Kelvin equivale a un grado Celsius. De la misma manera, cada grado Rankine también equivale como a un grado Fahrenheit. Lo único que tienen de diferencia entre estas dos escalas y estas dos escalas es que tienen corrido el cero. O sea, entre la Fahrenheit y la Rankine tienen corrido el cero. Entre la Celsius y la Kelvin tienen corrido en serio. Tienen corrido el cero. Un grado Fahrenheit es lo mismo que un grado Rankine. Un grado Celsius es lo mismo que un Kelvin. Lo único que tienen es corrido el cero. Ahora, entre el Fahrenheit y el Celsius son grados distintos. Un grado Celsius no equivale a un grado Fahrenheit. Porque pertenecen a escalas distintas. Bueno, y esta es la síntesis, la historia, lo que sucedió con las escalas. Ahora, en la hora de, y esto presten mucha atención, a la hora de rendir un examen, un típico problema es esto. Por ejemplo, hablar de la escala Fahrenheit, ya sabemos que esto sucede, que estos dos son los dos puntos, se llaman puntos fijos, y que yo me pongo a buscar en algún libro de historia o qué sé yo, o invento algún nombre, pero en realidad hay un montón de escalas que existían. Por ejemplo, está la escala Rollmer. La escala Rollmer, no me acuerdo cuáles son los valores, pero sí les puedo decir que supongamos que si a esto le correspondía 380 y a esto le corresponde, qué sé yo, 57, entonces que yo le diga, bueno, para 100 grados Fahrenheit, ¿cuál es el correspondiente valor en la escala Rollmer? Pero ya les digo, esto que algunas veces sí busco escalas que están en desuso, pero también les he dicho, hay como más de 30 escalas bien conocidas que están en desuso. Y si no, también le invento escalas que no existen. Lo único que necesito darle en realidad es estos dos puntos. De ahí en más, hay que aplicar esta idea, o sea, que esto es a esto, como esto es a esto, y en base a eso sacar lo que se les pide, ¿no? O sea que en general acá no vamos a utilizar la formulita, que si la saben, perfecto, porque en realidad esto es para pasar de Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, pero no me sirve cuando tengo de Fahrenheit a Rollmer o a cualquiera de las otras escalas que también han existido. Lo que sí le sirve es entender cuál es el método para pasar entre una escala y la otra. Bueno, ya se me pasó el tiempo. Bueno, eso nomás, chicos. Hay una cosa que les quiero recordar. Recordar creo porque ya se lo había dicho antes. En el aula virtual hay una actividad que está puesta al comienzo nomás,